Esta mañana recibí un texto y estaba todavía dormido en la mañana. Eran las 6 y algo. Un texto de mi hija. Dice: feliz día de los padres, papá. Te amo, aunque a veces yo sé que I get on your nerves. Me gusta, a veces te molesto. Deseo que el Señor te siga usando para bendecir vidas en tu papel como pastor. Me disgustaba ser la hija de un pastor cuando estaba joven, pero ahora he entendido la bendición que es y que es crecer en un hogar cristiano y valorar el conocimiento que como hijos nos llevamos. No lo ignoro. Gracias. ¿Qué más puede pedir uno como padre? ¿Qué más puede uno pedirle al Señor? Mi hija lo manifestaba, que a ella no le gustaba la presión, el ser la hija de un pastor, la mirada y todo. Y lo dejaba saber. Tardó, pero después entendió que fue lo mejor que podía haber sucedido. Como padres, necesitamos entender el impacto de nuestras vidas, de lo que hacemos hoy, de lo que hicimos ayer, cómo estamos viviendo. La Biblia nos enseña que aún nuestras decisiones e impacto va más allá de la cuarta y quinta generación, de lo bueno o lo malo que hagamos hoy. Por eso debemos de apreciar, de comprender que lo que Dios nos da es lo mejor. Vivimos en un mundo de desorden. Un mundo que está confundido en la área que usted quiera mencionar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice en Génesis 1:27 que los creó a su imagen. Dios puso su imagen en Adán y en Eva. Dice que los creó y luego creó varón y hembra. Los creó. Básico, claro, no hay nada confuso allí. Todo está en orden. Pero después vamos a Génesis 3 y el diablo, Satanás, engañó a Eva y Adán de salir del orden de Dios para tratar de hacer su propio decisiones y su propio plan. Y desde entonces el mundo es un caos. Es un caos. Es un desorden. Y es una realidad que necesitamos nosotros estar conscientes de ella. Aquí está un ejemplo de dos personas, Jonathan Edwards y otra persona que está aquí, Max Jukes. Dos personas que crecieron, vivieron sus vidas, pero cuando hicieron un estudio de los resultados después de 4 y 5 generaciones que ellos vivieron, eran completamente opuestas. Max Jukes, de su descendencia, 310 murieron en la pobreza. 150 fueron criminales en las cárceles. 7 fueron asesinos. 100 fueron alcohólicos
y 190 prostitutas de la descendencia de este hombre. Jonathan Edwards, un hombre temeroso de Dios, dice que de su descendencia hubo 13 presidentes de colegios, 55 profesores de colegio, 75 oficiales de las fuerzas militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 60 doctores, 30 jueces, 100 pastores, 100 abogados, 3 senadores y 3 vicepresidentes. Jonathan Edwards, un hombre temeroso de Dios, que dirigió su hogar en el orden que Dios prescrito en su palabra. Y al verlo, estas 5 generaciones, vemos el impacto. La forma en que un padre cría a su hijo y el amor que le brinda, los valores que enseña, el entorno emocional que ofrece, la educación que brinda, influye no solo en sus hijos, sino 4 generaciones siguientes, ya sea para bien o para mal. Hay un caos en nuestro mundo. No necesitamos ir muy lejos. Ver las noticias diariamente y lo que está pasando. Aquí, en esta ciudad, no tenemos que ir al otro lado, no, aquí, en la ciudad de Dallas. Tenemos protestas, tenemos tensiones raciales, tenemos diferencias de maneras de vivir. Un caos. Un caos. ¿Cómo podemos mejorar este mundo? Primero necesito mejorar yo. Verme a mí mismo. Para que mi hogar esté en orden, yo necesito colocarme bajo la dirección divina de Dios. ¿Sí me está escuchando? Sí. Empieza con la responsabilidad del hombre, del varón. Ahí empieza todo. Y como hombres tomar esa responsabilidad otorgada por Dios. Dios nos dio su imagen para que podamos seguir su ejemplo y hacer la diferencia en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Si yo mejoro, mi hogar mejora. Si mi hogar mejora, mi barrio mejora. La ciudad mejora. El condado mejora. El estado mejora. El país mejora. El mundo mejora. Pero se necesita un liderazgo temeroso de Dios en nuestros hogares. Ahora, Dios nos da la libertad de escoger. Dios no nos obliga, pero todo nos dice lo que la simpleza de Dios. Dios no es complicado. En unas pocas palabras nos da su dirección simple. Pero vivimos en un mundo donde hay confusión y hay desorden. ¿Qué necesitamos hacer? Regresar a las cosas simples y básicas de Dios. Simplemente. Les invito a que volteen conmigo a 1 Corintios 11. Aquí el apóstol Pablo está hablando a una iglesia, a una comunidad de creyentes que estaban queriendo hacer la voluntad de Dios, querían crecer, querían conocer, querían que su mundo, su ciudad cambiara. La ciudad de Corintio era conocida como una ciudad inmoral. Había un desorden y ese desorden ahora estaba
en la iglesia. Si usted lee esta carta a los Corintios, usted ve que Pablo está tratando uno tras otro, problemas de división, de celos, de contiendas en el hogar, en la iglesia, en la comunidad. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos da un patrón simple y básico de regresar al fundamento, a lo que Dios establece. Les invito, vamos a leerlo. 1 Corintios 11. Digan amén cuando ya llegue. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones tal como las entregué. Versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos versículos simples? Pablo pone el fundamento sobre el cual podemos salir del desorden a orden, de confusión a saber la verdad. Simple, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios complicado, nunca lo ha hecho, nunca ha sido. El problema está en nosotros cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que yo siento, lo que yo quiero, porque es mi vida. Y Dios nos da unos principios tan simples aquí para que usted y yo podamos funcionar apropiadamente. Dios quiere que usted y yo vivamos en orden para que tengamos buenos resultados, para que el Señor bendiga no solamente tu vida, sino hasta la cuarta generación. Imagínense, estamos hablando de, si son 40 años, 160 años de hoy, ¿verdad? Que ya ninguno de nosotros va a estar aquí, ¿verdad? 160, no creo. Y se imagina que va a haber tu descendencia y se van a acordar del Dios a quien usted sirvió. Y van a recordar cómo vivir bajo la bendición de Dios. ¿Cómo podemos vivir en hogares bendecidos y temerosos de Dios? Y quiero hacerlo, ¿verdad? No como usualmente, ¿verdad? Ir por el versículo, primero, ¿verdad? Cristo la cabeza y luego el varón la cabeza, Dios la cabeza. Quiero empezar desde el retrato grande y luego regresarnos. Quiero empezar donde dice, Dios es la cabeza de Cristo. Porque ahí es donde está este principio. Porque cuando decimos, ¿verdad? La cabeza, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de controlar, y ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo empezamos? A lo mejor usted ya tiene ganas de salirse, es posible. Dice, no, porque ya están hablando de autoridad. De alguien va a mandar. Alguien va a controlar. Y vivimos en días en que nadie quiere, ¿verdad? Por eso tenemos el desorden. Regresamos a lo que sucedía en los tiempos de los jueces, cuando Dios introduce a su pueblo a la tierra prometida, y dice la Biblia que cada quien hacía lo que pensaba que estaba bien en sus propios ojos. ¿Y qué pasó? Desorden. Pablo nos dice aquí, dice, Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí está el principio que podemos ver. Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. Amén, ¿sí?
Cristo no es un Dios menor, no es, ¿verdad?, inferior. Él tiene los mismos poderes, atributos que Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo. Pero aquí lo que podemos ver es que Cristo Jesús, siendo el mismo poder y virtudes y atributos que el Padre, ¿qué dice? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo Jesús, no pensando en Él mismo, sino pensando en usted, en mí, se sometió al Padre. Y nosotros lo hicimos aquí en unas cuantas palabras, pero no fue fácil para Cristo. Cuando estaba por ser crucificado, sacrificado en esta cruz, y estaba pensando en aquel sufrimiento que iba a tener que experimentar, Jesucristo dice: si es posible que esta copa, si hay otra manera, pero, dice Jesús, ¿qué dice? No mi voluntad, sino tu voluntad. Voluntariamente, por amor al Padre y el amor a la humanidad y por el bien de todos, Él tomó un lugar de sometimiento al Padre, porque es el plan de Dios. No es que Jesucristo sea inferior, menos, función. Eso es lo que necesitamos aprender en este término que dice que Cristo, ¿verdad?, se somete a Dios como la cabeza. En otras palabras, tomó esa función. Y si Cristo no hubiera tomado esa función, ¿dónde estaríamos? Perdidos, condenados por la eternidad, sin esperanza, en la oscuridad. Pero porque Cristo entendió su función, cuál era el bien de la humanidad, y porque el Padre, Él tomó ese lugar de someterse al Padre. Función. No lo hizo menos, no afectó su valor propio, nada. El principio está allí. Cristo tomó ese lugar, murió en la cruz, la muerte más horrenda y terrible que el ser humano nunca haya inventado. Murió en la cruz. Cargó con todo nuestro pecado. Fue sepultado y resucitó. Y porque Cristo tomó su lugar, dispuesto a llevar a cabo su función como Salvador, sometiéndose, ahora usted y yo hemos recibido los beneficios de ser ahora adoptados hijos de Dios, perdonados, restaurados, porque Cristo entendió el plan de Dios, su función, y lo llevó a cabo. Allí está el principio. Ese es el del retrato en grande. El funcionamiento del plan de Dios, en que el Hijo se somete al Padre. Les invito a volteen a Juan 6:38. Fíjense lo que dice. Porque he descendido, dice el Señor, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Entiendo cuál es mi función. Entiendo en el plan
de Dios, entiendo que para esto he venido. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es lo que Jesús está entendiendo y nos lo deja saber. Esto es fundamental. Simple, pero es fundamental para poder entender que servimos a un Dios de orden. Un Dios que siempre ha tenido un plan. Nada de lo que ha sucedido, lo que hizo Adán y Eva en el jardín y el diablo se engaña y lo que sigue hoy, nada de eso ha sorprendido a Dios. Dios tiene un plan simple que nos lo ofrece y nos lo sigue ofreciendo hoy. Jesucristo siendo el ejemplo. Ese es el retrato. Pero ahora vamos al segundo paso, regresando a 1 Corintios 11, dice, Dios es la cabeza de Cristo, pero dice, el varón es la cabeza de la mujer. Usando la misma palabra, no es que el hombre sea más inteligente, más nada, sino que simplemente es una función dentro del orden de Dios. Ese es el orden de Dios, que Dios le ha dado la responsabilidad al hombre de ser la cabeza en su hogar. El problema, hermanos, es que como hombres no hemos entendido la responsabilidad que como hombre acarrea. Feliz día de los padres. Sí, feliz día de los padres. Pero ya cuando uno pasa años, entiende la gran responsabilidad. No solamente tengo 4 hijos, tengo 7 nietos. Responsabilidad. Y entiende uno. Gran cosa, decir, bueno, feliz día de los padres, sí, pero ¿sabe qué? Tengo la responsabilidad ahora de crear a un niño, de invertir para que sea un buen ciudadano, para que cuando crezca sea un buen joven y sea un buen estudiante y sea un buen ciudadano y sea después un buen esposo y sea un buen padre. Gran responsabilidad. Por eso dice, el hombre es la cabeza de la mujer. Con este lugar de autoridad viene la gran responsabilidad que necesitamos desempeñar. Repito, no es un lugar para simplemente dominar o porque yo digo, no. Ahí tenemos que desempeñar este lugar y entender. La mayoría de nosotros varones no entendemos a la mujer, ¿verdad? Hasta se han hecho grandes chistes, ¿verdad? Yo sé, las mujeres ya están diciendo amén. No sé. ¿Y de quién es el problema? Nosotros los hombres. Que para ser la cabeza ahora tengo que entender a mi esposa. Rugar la responsabilidad, pero ahora necesito saber cómo mi esposa funciona, cómo la hizo Dios. Y a veces como hombres no estamos preparados, no nos prepararon, no nos dijeron, nosotros dijimos, ahí se va, ¿verdad? Ahí se va. Y luego la mujer dice, ¿verdad? Pero nosotros como varones, siendo ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, la cabeza, tengo la responsabilidad de saber cómo hizo Dios a mi esposa. No es nada más decir, pues aquí yo mando. No. ¿Cómo funciona mi esposa? ¿Qué necesidad tiene mi esposa?
¿Cómo le puede ayudar para que ella siga creciendo espiritualmente, desarrollándose y conociendo? Responsabilidad. Usted sabe, la mujer, Dios hizo a la mujer de una manera muy especial. La mujer, Dios la hizo para que reciba y responda. La mujer es un receptor y responde. Lo que usted le da a la mujer, responde. ¿Sí? Usted quiere llegar a la casa y que esté todo así bien, ¿verdad? Caloroso y todo, pero llega bien frío. No, ¿verdad? O usted llega todo áspero y gritando y quiere que le hablen. Ay, cariño, ya llegaste. No. Sí. La mujer recibe y responde. Así la hizo Dios. Así la hizo Dios. Dios la puso junto para hacer así. Las mujeres no dicen nada, pero bueno. Yo sigo aprendiendo, todavía, a los 60 y tantos. Pero es cierto, la mujer es un receptor y luego responde. ¿Usted ama a su esposa? ¿Usted le da amor a la esposa? Cariño, protección. La esposa responde. Pero la esposa no puede dar lo que no ha recibido. El problema es, a veces las mujeres, en muchos casos, los padres no han invertido en mujeres porque tampoco han sabido, ¿verdad? Primera generación en mi caso, de conocer al Señor. Mis padres conocieron al Señor ya después. Entonces no traíamos nada y luego empieza uno y dice, wow. Pero uno tiene que aprender, ¿verdad? Como curso de verano, ¿verdad? En 2, 3 semanas, 3 meses en una semana. Pero se puede. ¿Sí me escucha, hermano? Se puede. Pero hay que conocer, ser la cabeza es responsabilidad. Entonces, quiere decir que usted es el protector de su esposa, el proveedor, el guía. En otras palabras, ¿usted es quién? El pastor de su esposa. ¿Sí me dio? Hermano, ¿me oíste? Tú eres el pastor de tu esposa. Tu esposa te deja ver cómo estás dirigiendo tú el hogar. ¿Sí? Tu esposa es el espejo de tu pastorado en tu casa. Si tu esposa dice, mi esposo, puedo contar con él. Puedo contar con él. Va a hacer todo lo que pueda. Puedo confiar en él porque él va a dirigir este hogar al Señor. Él va a orar. Él va a buscar de Dios. Una mujer confiada. Pero cuando la mujer no sabe ni qué espera mañana, no sé, ¿cómo va a llegar el esposo? ¿En sus 5 sentidos? ¿O mareado? ¿Va a llegar? ¿Va a traer el cheque o se lo va a gastar? Como aquel que se llegaba a la casa y quería que le dieran un bistec. Oye, ¿por qué no me hiciste un bistec? Puros frijoles. ¿Fue lo que trajiste? Lo que trajiste no alcanzó más que para frijoles. Pero el Señor quería steak, el bistec. Lo que damos es lo que vamos a recibir.
La mujer recibe y la mujer da. El hombre ahora dice, somos la cabeza de nuestras esposas, de la mujer. Entonces, cuando la mujer sabe, mi esposo se preocupa por mi bienestar. O sea, yo no tengo que preocuparme por mi bienestar porque él se preocupa por mí. Pero hay hombres que no nos podemos cuidar ni nosotros mismos, menos cuidar a alguien más. Pero cuando una mujer sabe, puedo contar a mi esposo está preocupado por mi bienestar, que no falte, que yo esté bien, que yo esté en paz. Esa mujer ahora va a responder regresando lo que tú das. Amén, hermanas. ¿Sí? ¿No? Dios no es complicado, Dios es un Dios simple. Tenemos que preocuparnos por el estado espiritual en nuestro hogar. ¿Cuál es ese estado? Siempre debemos ir adelante y pensar, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa a crecer espiritualmente? ¿Necesito orar con ella más? ¿Necesitamos leer la escritura más? Lo triste es que en muchas ocasiones estamos, ¿verdad? La mujer es la más envuelta en la iglesia. La mujer es la que lleva la delantera espiritual en los hogares. Entonces, pues, ¿qué crea eso? Una confusión, un desorden. Tercero, 1 Corintios 11. Que dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Él es la cabeza. Ahora, si yo me alineo bajo esa autoridad y liderazgo de Cristo, ahora nosotros decidimos. Pero Él es la cabeza. Él es. Pero ahora nos invita a que usted y yo nos sometamos bajo el liderazgo de Jesucristo. En otras palabras, yo no tengo que inventar mi plan, no tengo que estar ideando, pensando, ¿cómo le hago? No, Cristo ya tiene el plan. Él ya murió en la cruz, Él ya pagó por mis pecados, Él está vivo y ahora Él vive para dirigirnos y nos da lo que necesitamos para dirigir, para ser los pastores de nuestros hogares. Él es. Pero ahora nosotros como varones necesitamos alinearnos bajo ese liderazgo que el Señor nos está proveyendo a cada uno de nosotros. Hermanos, nadie lo puede hacer solo. Yo no puedo ser ese líder en mí nada más para dirigir mi hogar. No, necesito a quién, necesito a Cristo en mi vida. Necesito el Espíritu Santo, necesito la escritura, necesito la oración. ¿Y quién más? Necesito la iglesia. Hermanos, cuando yo entendí la iglesia, que fue luego, hermano, 30 y tantos años, no me he separado, hermano. Solamente que esté en otro lado, estoy en la iglesia. Dice, ¿por qué lo hago? Porque lo necesito. Yo necesito a Cristo. Sin Él no puedo. ¿Sí? Necesito a Cristo. Necesito aprender más de la palabra de Dios. Aprendo de cada uno de ustedes. ¿Cómo tratan verdad? ¿Vieron el video? Dicen, lo estoy viendo.
Y nos vemos, ¿verdad? Aprendo de ustedes, ¿verdad? Cómo se comportan, y digo, hijo, yo quiero tratar a mi esposa así como este hermano. Porque yo no soy perfecto, hermano. Yo sé que no lo sabían, ¿verdad? Pero he aprendido en la iglesia y sigo aprendiendo. Yo no nací en un hogar donde esto era comunicado. No. Nunca vi a mi papá acariciar a mi mamá, darle un beso, un abrazo. Nunca. Hasta que vinimos a conocer al Señor, que yo ya muy adultos. Pero aprende. Sí podemos cambiar. Yo puedo mejorar como hombre, como padre, porque quiero que mi hogar mejore, que mis hijos mejoren, que generaciones de hoy seamos mejores. ¿Cuándo? Cuando entiendo la simpleza de Dios. Y digo, voy a seguir a Cristo. Lo voy a seguir. Me comprometo con Él. Y luego me hago parte de la iglesia. Y dice, ¿verdad? Y quiero que el hermano, ¿verdad? Invierta en mí. Y quiero aprender de aquel otro hermano. Y ¿sabe por qué? Hace 8 años yo vine a esta iglesia. Me llamaron, pero ¿sabe qué me convenció? Porque aquí hay gente que ha vivido para el evangelio por generación tras generación, hermanos. Que han vivido, que han invertido sus vidas para vivir con el Señor y saben la fidelidad de Dios. Y yo he aprendido tanto de ellos. Con nuestros hermanos de habla inglesa. Su fidelidad al Señor en medio de pruebas y todo. Y ahí están. Por eso dije, aquí quiero estar. Porque me falta. Yo puedo aprender de todos estos hermanos y hermanas. Pero hay que aprovechar, hermano. Sí, la iglesia es la novia de Cristo. Pero no podemos andar con la novia y decir, bueno, vamos a ser novios por 20 años, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, pues sería ok, pero ¿cuándo nos casamos, no? ¿Cuándo te comprometes? Hermano, por eso hay que comprometerse con la iglesia, no porque, ¿verdad? No es un restaurante, no, yo necesito la iglesia, yo necesito el cuerpo de Cristo, necesito las manos, los pies, la boca de la iglesia. ¿Verdad? Puedo decir que estoy sometido a Cristo si no digo, esta es mi iglesia, yo quiero que sea mi pastor y mis líderes y que me ayuden y oren por mí. No, sométase al Señor, hermano. No porque lo digo yo, porque lo dice Dios. Y Dios te bendice. Porque estás siguiendo la simpleza de Dios. Alinéese con Dios. Diga, yo quiero ser parte de esta familia donde el hermano va a invertir en mí y está dispuesto a abrir la Biblia y él ya sabe y yo no, pero él se reúne conmigo y me enseña. Eso es como Dios funciona a través del cuerpo de Cristo y te ayuda a ser mejor hombre, mejor padre. Ejemplos los hay. Pero tengo que alinearme con Cristo. Ahora, Él es la cabeza. Él es la cabeza. No necesitamos pensarle mucho. Él es la cabeza. Colosenses 1:18. Fíjense lo que dice. Pablo, hablando a estas iglesias, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No dice Él es, dice, pero va a ser, no, Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza.
¿Qué quiere decir eso? Él es el que está en control. Él es el que nos dice, el que nos da dirección. Volteen a Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, hablando de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. Imperfectos, claro. Dice, no, pues esta iglesia, no, hermanos, es que estamos en una jornada de madurar, de aprender. Quiero madurar, quiero mejorar, pero tengo que comprometerme ¿con quién? Con la cabeza, Cristo, con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Porque a través del cuerpo de Cristo usted recibe lo que usted necesita para desarrollar y llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Simple, simple. Él guía, Él discipula, Él te aconseja, Él supervisa. Pero ahora como padres, como esposos, ahora yo debo ser el pastor de mi hogar. ¿Quién debe ser el pastor de mi esposa? Cada varón es el pastor de su esposa. Usted es el que alimenta, usted es el que dirige, el que protege, el que aconseja. Usted. Lo triste es que a veces lo intentamos hacer nosotros sin la ayuda de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Fracasar. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Que te bendiga el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén y todos los días de tu vida. Y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre todo Israel. Es un proceso. Primero dice, bendecido es aquel que teme al Señor. ¿Qué quiere decir? Que tome en cuenta las instrucciones de Dios, que las aplica, las vive. Dice, vas a ser bendecido. Tu esposa va a ser una bendición para tu vida. Tus hijos. Sion, ¿qué es? La iglesia, tu comunidad. Y luego dice, tus hijos de los hijos de los hijos. Ese es Dios. Ese es Dios. Vamos a terminar. Necesitamos el discipulado en estas áreas de una iglesia, de un líder, de un pastor. Lo necesitamos. Nadie lo puede hacer solo. Nadie. Entonces, vamos a participar de la cena del Señor, pero que al meditar y participar de estos elementos que nos recuerdan lo que Jesús hizo por nosotros. Primero, como padre, necesito pedirle perdón a Dios, porque no he sido perfecto, mucho menos cometemos errores. Hay que reconocer, hay que pedir perdón. Esto nos recuerda que hay restauración, hay sanidad cuando venimos al Señor. Segundo, Señor, quiero ser un varón que se somete a Cristo. Quiero ser el líder espiritual de mi casa. Mi esposa me necesita. Mis hijos lo necesitan.